Buenas. En este video vamos a repasar algunos conceptos que están en el ejercicio de macOWinds, basándonos en una de las soluciones a la que llegamos en la primera clase, que es esta, donde por un lado tenemos la prenda con una composición para su estado, y por el otro tenemos una clase abstracta venta, que tiene dos clases hijas, venta con tarjeta y venta con efectivo, que las dos implementan el método recargo, que en el caso de venta en efectivo es cero y en el caso de venta con tarjeta es el interés. Cuando en la primera clase estuvimos planteando distintas soluciones y en un momento llegamos a esta que era una de las posibles, parece que todo ese proceso solamente estuvimos usando conceptos de paradigmas y como que no hicimos nada nuevo. Y en parte es cierto, pero la realidad es que en todo ese proceso estuvimos diseñando. Lo cual también quiere decir que cuando estaban en PDP también estaban diseñando, aunque estaba todo un poco más guiado. Pero lo cierto es que cada vez que estuvimos planteando distintas soluciones y viendo qué implicaban, qué tenían de bueno, qué tenían de malo, y las comparamos, y lo hicimos también en base a las cualidades de diseño, como por ejemplo extensibilidad o cohesión. Lo cierto es que ya estuvimos tomando decisiones de diseño. Y no solo eso, también en este diagrama de clases, en esta solución, tenemos implícitos dos patrones de diseño que ustedes ya aplicaron sin saberlo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un patrón de diseño? En principio, un patrón de diseño es una solución a un problema que se repite bastante en el desarrollo de software. Por ejemplo, en nuestra solución, uno de los patrones que aplicamos se llama strategy y lo aplicamos cuando hicimos la composición del estado en la prenda. Y este básicamente, lo que vemos acá, es el diagrama clásico del strategy que ahora vamos a verlo más generalizado. Pero en principio lo que tenemos es una clase, que en este caso es la prenda, que delega parte de su comportamiento en un objeto polimórfico, que en este caso son cada uno de estos, que comparten esta interfaz. Cada uno de estos objetos o clases se llaman estrategias, que se pueden ir intercambiando dinámicamente. Y estas abstracciones las podemos ver también de forma más genérica en lo que es el diagrama del patrón, donde básicamente vemos lo mismo. Por un lado tenemos las estrategias, que son objetos polimórficos, que están en el estado de una clase que los usan distintamente y que van a cambiar arbitrariamente. Y volviendo ahora a la solución, vamos a ver dos cosas importantes para destacar del strategy. Una de ellas es que el cambio de las estrategias es siempre arbitrario. Esto quiere decir que, en este caso, si una prenda empieza siendo nueva, por ejemplo, puede cambiar a promoción o a liquidación sin pasar por promoción, o también podría empezar siendo una prenda en promoción y de ahí pasar a liquidación o pasar también a nueva, aunque no tenga mucho sentido capaz en el negocio. Y esto es porque el cambio es arbitrario, o sea que no hay ningún orden en particular para cada estrategia, sino que a partir de una se puede ir a cualquiera o por ahí no cambiar a ninguna otra en ningún momento. La otra cosa importante para destacar es que quien decide con qué estrategia se empieza y a qué estrategia se cambia después no es ni la estrategia ni el objeto que tiene la estrategia, sino que es un objeto externo. Por ejemplo, si ven, en este caso ni la prenda ni el estado tienen ningún mensaje ni nada que determine quién va a ser el siguiente estado. Pero sí la prenda posiblemente tenga un setter del estado, que es lo que permite que alguien externo le diga, bueno, ahora usa este estado o este otro. Y también cuando instancie la prenda le dirá con cuál va a empezar. Estas dos cosas son particularmente importantes porque existe otro patrón de diseño que tiene el mismo diagrama de clases, pero está pensado para solucionar otro problema.
Entonces es importante que, a pesar de que tengan el mismo diagrama de clases, saber que son dos cosas distintas y saber cómo diferenciarlos. Bueno, hasta ahí llega el patrón strategy, que ahora que ya vimos un patrón más concretamente, digamos, podemos agregar otras ideas a lo que sería un patrón, comenzando por que un patrón en principio lo que te da son abstracciones que uno esperaría encontrar para solucionar un cierto problema. En este caso nuestro problema era poder cambiar los estados dinámicamente, y para poder hacer eso, uno lo que esperaría encontrar sería, por un lado, los objetos polimórficos que cumplen esta interfaz y una clase que tenga uno de esos objetos en su estado y que lo vaya intercambiando. Esto quiere decir en realidad también que cada patrón, a partir de esas abstracciones, se debe aplicar al problema particular que uno tiene en ese momento. Que no necesariamente la solución que termina aplicando va a ser igual al patrón de libro, digamos. En el caso este del strategy es un patrón bastante simple y por ahí no hay mucho donde variar, pero una posibilidad de esa variación sería que acá en vez de una interfaz tengamos una clase abstracta, que en realidad una clase abstracta implícitamente está marcando una interfaz porque obliga a las clases hijas a implementar esos métodos, o en realidad ya los están heredando, pero eso sería por ahí un ejemplo en este caso simple. Y si bien no importa que nuestra solución no sea exactamente igual al patrón del libro, lo importante es que siga las mismas motivaciones y sus mismas ideas. Otra cosa para decir de los patrones es que usar un patrón no te asegura tener un buen diseño. Los patrones en sí son herramientas que es bueno conocerlas, así cuando nos encontramos con un problema los tenemos en consideración porque nos pueden servir para ese contexto particular. Pero eso no implica abusar de ellos e intentar meterlos en cualquier lado, porque esto nos puede llevar a un sobrediseño, que eso implica perder el tiempo en algo que capaz nunca necesitábamos y encima vuelve más compleja toda la solución. Entonces siempre hay que recordar dos principios. Uno posiblemente ya lo conocían o los dos. El principio es keep it simple stupid, que es siempre intentar llegar a la solución más simple. O sea, por ahí no era necesario aplicar un patrón que me agrega un montón de clases y complejidad en sí la solución, por eso solucionaba más sencillo y evitaba hacer un sobrediseño. Y el otro es Shagny, que es You aren't gonna need it, o sea que no lo vas a necesitar en el futuro. Eso implica también básicamente lo mismo, no hacer cosas que por ahí después nunca voy a usar, hacer una solución muy compleja pensando en requerimientos futuros que después nunca llegaron y terminé complejizando todo sin sentido alguno. Y ahí siempre hay que encontrar medio un equilibrio entre cuando hacemos una solución por ahí extensible, perdiendo simplicidad, y cuando no vale la pena hacerlo porque es muy complejo. Y ese equilibrio seguramente va a estar dado por un lado por su experiencia y por otro lado por su conocimiento del dominio o del negocio donde estén trabajando. Y acá en la materia, como hablamos en la primera clase, posiblemente el enunciado lleve hacia un lugar o al otro. Por último, sobre los patrones, podemos decir que nos sirven para comunicar, porque ahora todos los que vieron este video saben lo que es una strategy, entonces podemos hablar con otra persona sobre un problema particular y decir, che, acá puedes aplicar una strategy. Y ahí ya todos sabemos que estamos hablando de esto, básicamente, y de todo lo que implica. Entonces, esa también es una función de los patrones. Lo último que nos queda en este video es el otro patrón que dijimos que estaba en esta solución, que en este caso es el template method, y lo aplicamos en la clase venta con la herencia en venta con tarjeta y en venta en efectivo. El template method consiste en una clase padre, que en este caso es la venta, que en uno de sus métodos tiene un cierto algoritmo o comportamiento que en su mayoría es común con sus clases hijas, excepto por una pequeña parte. En el caso de la venta, lo que es común a las dos clases hijas
es el cálculo del importe total de los ítems. Lo que es distinto es cómo calcula el recargo cada una de ellas. Entonces, yendo al pseudocódigo, vemos que tenemos la clase AbstractAventa, que en su método de importe calcula el importe base y después devuelve ese importe base con el recargo. El recargo acá es un método abstracto, por lo tanto lo tiene que implementar cada una de las clases hijas. De esta forma podemos decir que el método de importe es el template method que establece una plantilla donde siempre se calcula de la misma forma el importe base y siempre se devuelve el importe base sumado a lo que sea particular de cada clase hija. Y ahora para terminar vamos a ver el diagrama de clases de este patrón, donde tenemos una clase abstracta que en este caso tiene un template method que lo que hace es llamar al paso 1, paso 2, paso 3, que son también métodos de la clase, donde acá particularmente en este ejemplo el primer paso y el tercero son concretos y el segundo son específicos de cada clase hija. Por lo tanto es un método abstracto que van a implementar obligatoriamente las dos clases hijas. Y hasta acá llegó el video, así que si tienen alguna duda pueden hacerla en la próxima clase o subirla al foro de GitHub. Yo por el momento me despido y nos vemos en clase.